Bueno, ¿cómo les va? Bueno, un poco accidentado como siempre la entrada, porque el tema es que uno entra al campus y no reconoce la contraseña, entonces hay que mandar un mail para que la restablezca. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Que no les guarda la memoria? A mí no me guarda nunca. Entonces tengo que hacer toda esta historia, es muy complicadito. Bueno, hoy No, a mí tampoco me la guarda. Y a veces me rebota y tengo que mandar, a veces entra. Pero sí, en a general veces a mí pasa, a me veces no. rebota y tengo que mandar un mail, entonces hay que esperar el mail. A veces estoy en otra computadora y no tengo la clave, un desastre. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando entonces con historia, histeria y feminidad, que sería, digamos, vamos a trabajar en una clase histeria y feminidad, en la otra histeria masculina, por esta cuestión que estamos viendo de cómo en la construcción de la neurosis, Freud lo que nos va, digamos, a situar, digamos, es las diferencias que tienen que ver con cómo se constituyen las posiciones sexuadas, masculina y femenina. Recuerdan que en Freud no hay una simetría en lo que tiene que ver con el armado o la estructura edípica, donde, bueno, una cosa es el Edipo en el varón, que supone, digamos, una entrada en el complejo de Edipo que tiene que ver, bueno, con elegir, digamos, a un determinado objeto de amor, que es la madre, y también una determinada zona erógena, que es esta universalidad del goce fálico tal como bonito, y una salida del complejo de Edipo a través de la amenaza de castración. Freud articula entonces que se sale del Edipo porque ante la amenaza de castración el sujeto elige salvar el órgano. Renuncia entonces al objeto incestuoso, pero no renuncia a la cualidad del objeto, porque en la metonimia buscará un objeto no incestuoso, pero equivalente, y por otro lado, tampoco perderá la zona erógena su condición erógena, es decir, no hay cambio ni de zona ni de objeto. En la mujer, en cambio, Freud, sobre todo en los últimos escritos sobre la feminidad, algunas consecuencias psíquicas de la experiencia sexual anatómica, Marité, perdón, sí. perdón. Maximiliano si tiene el audio abierto y se escucha todo. Perdón. Ah, Gracias. perdón. ¿Qué se escucha? ¿Se escucha mucho ruido? Yo no escucho nada. Disculpen, pero para mí estaba todo impecable. Bueno, bueno, perfecto. Seguimos entonces. Perdón, Maximiliano, yo la verdad, para mí se ve que el sonido de esta compu no es muy bueno. Bueno, en cambio en la mujer, Freud va a ubicar una diferencia sustancial, porque por supuesto para la niña la primera etapa edípica es exactamente igual que en el varón en cuanto a que la mamá, la madre, es el objeto de amor, es decir, y Freud va a ubicar este tiempo en la mujer como tiempo preedípico, ¿no? Eso es interesante, porque va a plantear que la mujer no sale de este Edipo por la amenaza de castración, sino que tiene que hacer un viraje y un cambio de objeto y de zona para pasar a la condición edípica que supone constituir al padre como figura, digamos, ante quien, digamos, se produce una demanda de amor, ¿no? Y esto es interesante porque claramente Freud va a ubicar en este tiempo que él llama predípico en la mujer, digamos, toda la cuestión de las fijaciones que tiene que ver con este tiempo de la mujer que en la clínica nosotros las situamos como la dimensión del estrago materno, ¿no? Porque claramente hay ahí un tiempo en el cual la mujer queda, digamos, muy fijada a este primer objeto y hay una cuestión de una dificultad muy severa en el pasaje al cambio de objeto, la dirección hacia el padre, que para la mujer indica la entrada en el Edipo, ¿no? Esta posibilidad de la renuncia al objeto y el cambio de zona. Acá Freud ubica esta cuestión del cambio del clítoris a la vagina, lo cual
digamos, uno podría pensar que claramente hay una cuestión discutible, ¿no? Muchos discuten esta cuestión freudiana en el sentido de que finalmente digamos, todo lo que tiene que ver con el goce vaginal tiene que ver con un goce conversivo, con una cuestión conversiva, pero que claramente la zona erógena sigue siendo, por supuesto que hay una cuestión de erogeneización por una cuestión conversiva, ¿no? En lo corporal en la mujer. Pero entonces, en lo predípico en la mujer se va a fijar entonces la fijación al objeto materno, que tiene sus consecuencias clínicas en lo que Lacan va a ubicar como clínica del estrago, ¿no? En la mujer. Entonces, la entrada en la mujer al Edipo supone un pasaje al padre, una cuestión donde entonces el padre se constituye en objeto de amor, ¿no? Entonces, esta demanda de amor al padre sitúa, digamos, una cuestión donde, bueno, la pregunta, bueno, entra en el Edipo, ¿y cómo sale? Bueno, entonces acá Freud ubica la salida del Edipo con la maternidad, lo cual es también totalmente discutible en los tiempos actuales. Yo digo porque es interesante, hoy vamos a trabajar toda la clínica freudiana para ver cómo Freud también está condicionado por el discurso dominante, el discurso amo de su época, que es el discurso del patriarcado, ¿no? Claramente. Siempre hay discurso amo y hay una incidencia, lo cual no significa tirar a la basura toda la teoría freudiana por ser machista, ¿no? Porque sería un extremo que no me parece conducente, ¿no? Pero sí está claro que tenemos que abordar todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta cuestión de que, bueno, hay una resolución donde, bueno, la mujer encuentra en algo, digamos, que puede ser el hijo, puede ser otra cuestión, que tiene que ver con lo sublimatorio, con lo que ella elija, donde finalmente encuentra, digamos, la resolución a este encuentro, según Freud, con esto fálico que le donaría el padre. Acá también, en este sentido, Lacan, al ubicar las dos fórmulas de la sexuación, en una, el costado de aquellos que están regidos por la significación fálica, que es el costado masculino, que son aquellos que están regidos por la dimensión falocastración, donde el goce predominante es el goce fálico, y el costado femenino, que es aquel donde si bien el sujeto es hablante y está, de algún modo, referido al falo, a la significación fálica, pues si no, no podríamos, somos hablantes las mujeres también, así que estamos referidas a la significación fálica. Sin embargo, en la dimensión del goce, es un goce no todo fálico, ¿no? Hay una cuestión de ubicar algo más allá del falo, no sin el falo, pero entonces esto plantearía desde Lacan esta cuestión de la salida femenina del Edipo, porque significaría que entonces en la mujer de lo que se trata es de poder encontrar un saber hacer con esto que falta, que puede, digamos, porque finalmente la maternidad también es un destino fálico, ¿no? Y no puede serlo todo destino para la mujer, ¿no? Esta idea, porque si no también supone esta idea de que, bueno, el único destino posible para resolver el Edipo es la maternidad, lo cual no es así. Porque, de hecho, es comprobable en la clínica que hay muchísimas mujeres instaladas a sus anchas en la posición edípica en relación al padre que han sido madres, es decir, no necesariamente han producido ningún corte con esta figura edípica, por decirlo mal y pronto, ¿no? Con lo cual, bueno, yo les voy diciendo esto porque es interesante cómo yo voy a Freud y después voy a Lacan y les muestro las diferencias y los virajes que la lectura de Lacan introduce en Freud. Esto les queda claro porque esto es muy importante que ustedes lo entiendan, que Lacan no, digamos, repite Freud, sino que relee Freud, y él le va dando vueltas, tanto a la cuestión del fin del Edipo en la mujer, como la cuestión del fin del análisis, porque para Freud el fin del análisis se topaba con la roca viva de la castración, que es, bueno, la cuestión parricida en el hombre y la envidia del pene en la mujer. Lacan ubica ir un más allá del padre,
más allá de la escena del asesinato, que es un poder servirse del padre, no sin él. Y, por supuesto, en el caso de la mujer, claramente no pensar en que todo se agota en la envidia fálica, es decir, no todo se agota en el goce fálico, hay justamente un probar, ¿no?, en esta cuestión de explorar en la dimensión del no todo fálico. Esto es muy importante que ustedes lo sitúen porque un poco es el eje que con Ricardo, con Darío, bueno, con todos los colegas, tratamos de transmitir que no hay una linealidad de Freud a Lacan, sino que hay una relectura. Y que hay cuestiones freudianas que están muy atadas a cuestiones de época y cuestiones que no, que son maravillosas, como el proyecto, que son cosas impresionantes que escapaban absolutamente al discurso de época, ¿no? Es decir, hay cosas que sí, cosas que no. Tampoco, por eso digo, vamos a, digamos, tirar a la basura el discurso freudiano, ¿no? Pero entendiendo estas cuestiones que yo les propongo que releamos entre todos. Entonces, esta cuestión, digamos entonces, del amor al padre, hace que para Freud el equivalente, como la mujer no es, la amenaza de castración no le dice nada porque ella en realidad no tiene nada para perder a nivel del cuerpo, ¿no? No hay ninguna amenaza en términos de órgano. ¿Cuál sería el equivalente? Y esto es un hallazgo freudiano muy interesante. ¿Cuál sería el equivalente en la mujer de la angustia de castración? ¿Recuerdan esto de los que han estudiado Freud? No. Para la mujer, el equivalente de la angustia de castración tiene que ver con el temor a la pérdida del amor del otro. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Entonces, en el hombre aparece la amenaza de castración que amenaza una zona ligada a un goce que está instalado en el cuerpo, que es el goce fálico, mientras que en la mujer la pérdida de amor no está sentada en ninguna zona erógena y es una pérdida mucho más radical porque le incumbe al ser en su totalidad. Está más en la dimensión del ser que en la dimensión del tener. ¿Se entiende esto? Porque no se trata de perder una parte del cuerpo, se trata de perder el amor del otro, de perderlo todo. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el caso que yo presenté de la inconmensurable demanda de amor de la pequeña histérica, cuando este profesor le dice que no a su demanda de amor, ella le hace una cosa terrible, ¿no? Aún sin saberlo, porque no hay un cálculo, evidentemente, ¿no? No es que ella sabe que va a pasar lo que va a pasar, pero claramente hay una demanda de amor que se vuelve muy inconmensurable. Y que este es el problema de lo femenino, la inconmensurabilidad de la demanda de amor, porque se puede volver voraz, ¿no? Esta cuestión, digamos, de la exclusividad en el amor, de poner todo en el amor, de, digamos, cifrar todo en el amor. Hay una cuestión entonces donde todo el ser se le va en ser amada, lo cual evidentemente la puede llevar a una cuestión de una voracidad sin límite. Por eso el mismo Freud, cuando se mete a explorar la sexualidad femenina, dice, bueno, yo la verdad que no sé qué quiere una mujer, qué pretende una mujer, porque es realmente tan chiflada, digamos, tan inconmensurable lo que piden, que bueno, es una cosa fuera de todo, de toda cuestión, ¿no? Ya. Bueno, entonces, en esa cuestión, digamos, de lo que se trata, ¿no? Es de situar esta cuestión de cómo la mujer puede ubicar, ¿no? Esta cuestión de, bueno, de no cifrar todo, ¿no? En el ser amada, ¿no? El cifrar todo en el amor del otro, ¿no? Bueno, Lacan entonces, yo les decía, él va a pensar la cuestión, yo ya más o menos se los había anticipado, ¿no? Esta cuestión, digamos, de justamente, ¿no? No pensar la construcción de la femineidad en términos de buscar en el hijo la suplencia fálica por el pene que no se tiene, que esa sería la tesis más patriarcal freudiana,
que es encontrar en el hijo y en la serie de equivalencias fálicas del hijo, ¿no? Ese falo, ¿no? El remedio del falo que no se tuvo, ¿no? Lacan lo que va a ubicar es justamente esta posibilidad en lo femenino de saber hacer con lo que no hay, que no significa tampoco, claramente, prescindir, digamos, de la coordenada fálica. No es un goce que está más allá de lo fálico, pero que se independiza absolutamente, sino que es un contando con la significación fálica, ¿no? Poder ir más allá de eso, ¿no? Es un poco la misma tesis de, bueno, contando con el Padre, ¿no? Poder ir más allá de él, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión del no todo fálico lo lleva a Lacan a situar la dimensión del goce femenino como un saber hacer con lo que no hay, ¿no? Saber hacer con lo que no hay, ¿no? Que sería una manera de ubicar, ¿no es cierto?, la construcción de lo femenino. Porque claramente las neurosis, tanto la histeria como la neurosis obsesiva en las mujeres, pueden funcionar como obstáculos en la construcción de la femineidad. Es decir, que justamente la neurosis, que de alguna manera siempre circula en relación al goce fálico, el neurótico claramente está comandado por el ideal, por los ideales del yo. En algún lugar el neurótico se rige con las coordenadas falo-castración. Su deseo está orientado por los ideales que portan marcas fálicas. Entonces, en la construcción de la femineidad, la neurosis, en este caso la histérica, puede ser un obstáculo para la construcción de la femineidad en la medida en que la histérica quede enredada en una posición que es muy clara en la clínica, que ustedes la van a poder situar perfectamente, que tiene que ver con esta cuestión de la reivindicación, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos en un manuscrito acá como el antecedente para la fijación, ¿no es cierto?, digamos, en la neurosis histérica tenía que ver con esta cuestión fantasmática de la histérica, que ella fue frustrada, ¿no? A ella hay algo de la cual o fue privada o fue frustrada, es decir, le dieron al otro algo que a ella no le dieron, que sería el falo, ¿no? Claramente lo que no le dieron es el falo. Es decir, le dieron esto valioso, fue a parar al otro, al hermano, al portador ¿no?, del amor de la madre, y aparece entonces todo este ribete de la envidia fálica y esta cuestión de la reivindicación como una posición histérica que finalmente queda encallada en el falo, ¿no? Reclamar siempre por este falo, por este goce fálico del cual se ha visto frustrada. En ese punto hay ahí un quedar entrampada en lo fálico que impide encontrar el beneficio, sería de la falta y de la castración, ¿no? Es decir, como que lo femenino sería, bueno, un saber hacer con lo que no hay, encontrar el costado promisorio de la castración. Esto Lacan es un eje en su enseñanza, porque él, en el Seminario del Acto, cuando ubica lo que sería las intervenciones del analista, en la diagonal del acto analítico, escribe algo que él llama operación verdad-castración. Quiere decir que nosotros todo el tiempo pensamos como analista en la importancia que tiene la castración, ¿no?, para justamente apaciguar el exceso de goce. Nosotros estamos siempre para tratar de regular ese goce que tanto abruma al neurótico, ese goce
que tiene que ver con esta producción sintomática, y entonces nosotros nos vamos a manejar siempre con lo benéfico de la operación castración, ¿no? Siempre para nosotros los analistas la castración no es meramente algo que amenaza, sino algo que apacigua un goce. Por eso nosotros también nos mostramos como castrados, si bien sostenemos este lugar en la transferencia del sujeto supuesto al saber, sin embargo, nos cuidamos mucho de sostener un saber posible, porque sostener un saber posible y una certeza de saber implica que uno también tendría una certeza de goce respecto de cómo le convendría gozar al analizante, con lo cual nos volvería un poquitito, nos arrimaría un poquitito al Marqués de Sade, que es aquel que sabe del goce, o por lo menos aquel que se dirige a un gran otro que sabe cómo gozar, ¿no? Se entiende, ¿no? La dificultad, digamos, de cómo la castración, la división subjetiva, es algo propiciatorio, porque conduce al sujeto en el andarivel de la dimensión deseante, lo orienta en su deseo y apacigua la dimensión gozante, este exceso de apetito por el falo que habita en el neurótico. ¿Mm? Bueno, entonces, evidentemente, entonces la histérica que queda muy entrampada, digamos, ¿no? En lo que sería la dimensión fálica. Esperen que voy a cambiar la vista porque si graba, se va a grabar Maximiliano. A ver, voy a poner galería mejor. Perfecto, ya está. Bueno, entonces, eh, cómo se ubica, cómo pensar en la clínica de la histérica esta especie de quedar entrampada en la dimensión fálica. ¿Cómo lo podríamos pensar? En general, Freud nos enseña que en relación al falo habría dos posiciones en el encuentro de los cuerpos, uno que semblantearía el tenerlo y otro que semblantearía el serlo. En el caso de la mujer, en el caso femenino, se trataría de encarnar el ser el falo para despertar el deseo del otro, ¿no? Entonces a la histérica digamos, le cabe encarnar en el cuerpo esa consistencia de ser el falo que aparecería, digamos, como causa del deseo del otro, como promesa de goce que el otro recibiría. En esa posición de encarnar este ser el falo, habría entonces un exceso, ¿no? Un exceso que lleva de alguna manera a estar todo el tiempo como coagulada en esta posición de tener que seducir. Lo propio de la histeria, tanto en la mujer como en el varón, es la seducción histérica. ¿Mm? Porque se trata de encarnar ese falo que seduce, ¿no? Que causa el deseo del otro. Claramente, allí, digamos, hay una cuestión donde, bueno, la histérica está siempre, de alguna manera, seduciendo, pero siempre se encuentra con un circuito donde ante el tener que poner el cuerpo en la escena, aparece la angustia y aparece de alguna manera el dolor de cabeza, ¿no? Es decir, siempre está la angustia de poder ser objeto, ¿no? Del goce del otro. Entonces hay una coordenada de seducción que llega a un punto donde después se deja al otro con las ganas, ¿no? Que no es tanto una cuestión que uno la lee como la maldad histérica, ¿no? Que la histérica es mala porque calienta a la pava o el histérico y después deja al otro con las ganas y castra al amo, sino que también tiene que ver con la angustia que significa el sostener en la escena la posición de ser el falo, porque ser el falo indicaría una posición objetal. Entonces aparece siempre el temor, ¿no? La angustia de ser objeto, ¿no? Del goce del otro. Es decir, no es tan sencillo como parece la cuestión, ¿no? Entonces,
hay una cuestión entonces en esta cuestión de encarnadura, perdón que voy a sacar la foto con los presentes, porque igual yo hoy voy a terminar antes porque tengo que irme antes hoy. Acá no, tengo acá. A ver si hay alguien más. Tengo Bárbara Copo, Bárbara Redondo, Carolina Bula, Cecilia Bregán, Eduardo Castillo, Fernando Gómez, Florencia Cerneaz, Jessica Serral, Lucía Parajís, María Ángeles Biangerdi y Nicolás Marcique. ¿Estamos todos? No falta nadie, ¿no? Bueno, Me parece que a mí no me nombró. ¿cómo te llamas? Micaela Yarnopolsky. No, no estás. Sí, a mí tampoco. A mí tampoco. Ah, no están. Bueno, entonces agrego, dame los nombres que los voy a poner. Porque no los veo Dale. acá. Busca un Capaz participante. en otra pantalla, la de al lado estaremos. No, pero es que en los Claro, puede ser. participantes tenés que estar. Ah, sí. Ah, en los Micaela participantes Mancilla mismos. puede ser. Sí, yo estoy. Y ahí está, Y yo Micaela soy Yarnopolsky. Yarnopolsky. Espera que te Ahí saco va. la foto. ¿Y qué más me Dale. decía que no estaba? Ahí estás. Espera que saco otra foto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo con la histérica y la encarnadura del falo, la cuestión sería, bueno, este, ¿a qué lleva esta cuestión de la encarnadura del falo? Lleva esta cuestión de la voracidad en la demanda de amor, lleva a la cuestión de ser la única, y en este sentido se instala toda la rivalidad con las otras mujeres, ¿no? Esta cuestión de la histérica que necesita competir siempre con las otras mujeres para ser ella finalmente la que, la que gana, la que se queda con los trofeos, la que se queda, ¿no?, con lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, esta cuestión, digamos, reivindicativa la lleva siempre a una posición, digamos, de mucha rivalidad con las otras mujeres, ¿no? En ese sentido, uno podría pensar que para pensar esto podemos tomar un material freudiano que todos ustedes conocen, que es el sueño de la bella carnicera, para pensar este exceso, digamos, en la posición fálica, ¿no? Recuerdan que la bella carnicera es una muy linda mujer que está casada con un señor que trabaja de carnicero y que en una oportunidad este señor le propone que ofrezcan una cena para invitar a una pareja, a un matrimonio de clientes, entre los cuales hay una señora que, bueno, aparentemente es una mujer que despierta el apetito sexual de su marido, porque una vez le pregunta el marido, digamos que parece que esta mujer está casada con un pintor, y le dice al carnicero, bueno, usted tiene un perfil muy interesante para poder dibujar. Y el carnicero le dice, no, mire, la verdad que mi perfil no tiene nada de interesante, sería mucho más lindo poder utilizar, poder dibujar un bello trasero de una joven, ¿no? Es decir, bueno, claramente entonces la carnicera tiene que dar esta cena, ¿no? Con esta mujer que aparecería como rival ante el marido. Entonces, lo que va a ocurrir es que, bueno, ella tiene el sueño donde en el sueño ella se despierta para ir a comprar, va a ofrecer salmón, va a ofrecer pescado, y resulta que todas las pescaderías están vacías, ¿no? Entonces, bueno, ella le pregunta a Freud, eso está en la interpretación de los sueños, ¿qué interpretación le podría dar Freud a este sueño tan extravagante, donde ella aparece en esta posición, donde, bueno, el sueño sería un sueño, como ella dice, esto no es una realización de deseos, le dice a Freud,
Porque imagínense que yo en realidad voy a comprar el pescado y resulta que todos los negocios están cerrados, ahí no se realiza ningún deseo. Entonces Freud le dice, no, no, bueno, pero ahí está la genialidad de Freud. Hay que ver de qué Te deseo se había trata. colgado, Marité, no te escuchamos. Claro, sí, Te acá no habías tengo buena quedado. internet porque no estoy en mi casa, así Ah, que acá la internet a veces está un poco saturada. Avísenme, no, que la bella carnicera le dice a Freud que en este sueño no se cumple ningún deseo, porque ella, digamos, tiene que dar una cena y resulta que los negocios están cerrados, es decir, que el deseo de dar la cena parece que no se realiza en el sueño. Entonces Freud le dice, bueno, pero es que vamos a ver, hay que ver si se trata de ese deseo, si el deseo del sueño es querer dar la cena o el deseo del sueño quiere decir otra cosa. Entonces Freud, digamos, la lleva por la vía asociativa a que ella reflexione las pocas ganas que ella tiene de ofrecer esta cena, porque si ella consiguiera el pescado y el salmón en la pescadería, le daría de comer a esta bonita señora que tiene un bonito trasero, entonces cada vez esta mujer estaría más apetecible para su marido. Con lo cual el deseo inconsciente es cualquier día te voy a dar de comer para que te quedes con mi marido. Con lo cual ahí lo que vemos claramente es toda la cuestión histérica y esta cuestión de la rivalidad fálica en el sentido de cualquier día vos vas a tener un trasero mejor que el mío y entonces te vas a quedar con mi marido. ¿Se entiende, no? Esto me parece que es muy interesante porque está totalmente ubicado, digamos, en la clínica tradicional, ¿no? Entonces, ven que tengo que seguir mi esquema porque si no me voy para cualquier lado. Bueno, otro tema que quería discutir con ustedes hoy, antes de pasar a un caso clínico que después se los voy a pasar, pero no se los pude arrimar porque no estoy en mi casa, tiene que ver con el tema del caso Dora. Todos han leído, me imagino, el caso Dora, ¿no? Bueno, vamos a tratar de pensar cómo ubicar, yo les pregunto a ustedes, para que tratemos entre todos, ¿no? De construir, cómo pensaríamos cómo pensaba Freud la histeria de Dora? Que Dora en realidad, si lo pensamos bien, era un adolescente, ¿no? ¿Cuántos años tenía Dora cuando la llevan a la consulta con Freud? Ahora desmutense, así nos escuchamos. 18. 18. Entonces es un adolescente. Fíjense que también acá hay un discurso de época. En tiempos freudianos, yo no sé si se pensaba la adolescencia como síntoma de la pubertad. Ahora sí. ¿Se dan cuenta el discurso de época cómo nos incide? Freud la ubica como una mujer, no como un adolescente. ¿Y cuál es la hipótesis freudiana de Dora? ¿Por qué Dora es histérica? Es un caso con muchos ribetes, pero básicamente, ¿cuál es la hipótesis crucial? Que ella Se es, pregunta, a ver, no es acerca de la pregunta sobre la feminidad de Dora, cómo, cómo ser mujer, claro, cómo... él ubica la inhibición que ella tiene en su sexualidad, ¿no? Como que sería una histérica porque se defiende con sus síntomas del goce sexual, ¿no? Hay una inhibición, ¿no? Ella está ahí metida en la casa de la señora de K, porque fíjense, yo les marco el discurso de época porque es muy interesante el discurso de época, porque hay algo que Freud no escucha. Y nosotros sí escuchamos porque, bueno, estamos en otra época, ¿no? Ahí están para mí los rasgos patriarcales en la teoría.
no en la teoría misma, sino en ciertas cuestiones puntuales que hacen a ciertas lecturas, no a la teoría en sí. A suponer el hallazgo freudiano de la invención del inconsciente, eso no corresponde a ninguna teoría patriarcal. No sé si se entiende, eso es otra cosa. Dora es una joven que está totalmente entrampada en una cuestión de 4. Porque, ¿qué pasa? El padre de Dora tiene un amante. ¿Quién es la amante del padre de Dora? La señora de K. Entonces, en una especie de pacto no escrito, no formulado ante escribano, el pacto sería, bueno, yo me quedo con tu mujer, pero te paso mi hija. ¿O no? ¿Cómo leeríamos hoy esto si alguien viene a consultarnos? Bueno, entonces, claramente es muy difícil para Dora gozar o excitarse con el señor de K, porque claramente está metido en la endogamia con el padre, el señor de K. O no. Ustedes como si viene una piba que resulta que se le tira el marido del amante del padre y la piba le dice que no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué escuchan ahí? Que la piba se quiere restar, quiere salir de la escena edípica. No quiere saber nada con el negocio del padre, que el padre busque otro para poner ahí y ella cualquier día. Es decir, acá Dora está tan metida en el Edipo con el padre que por amor a este padre resulta que se sacrifica a estar ahí metida en la casa de los K. Entre la mujer de K, que es la amante del padre, es decir, está metida en la cama del padre, pero también con el otro que se le tira, que es el marido. Es decir, están las dos camas a la vez. Dos camas incestuosas, ¿entiende? Yo creo que esto es una cuestión muy fuerte en el caso Dora. Que yo no sé si alguien la dice, yo la digo porque para mí es transparente, no sé para ustedes, pero claramente hay de eso, ¿no? Es un adolescente que estaría en tiempos de encontrar en la exogamia un objeto erótico, no en la endogamia, no sé si, ¿no? Es como si, no sé, el adolescente se calentara con un tío, uno diría, bueno, ¿qué está pasando? O con un primo. No se trata del encuentro del objeto de amor y de goce en la exogamia. Es decir, claramente Dora está totalmente entrampada en esta cuestión edípica, entonces ella se sacrifica a este lugar por amor al padre. Y claramente Freud, en esta cuestión patriarcal, la verdad que no, lo que escucha es, porque está en la teoría de que las histéricas rechazan el goce sexual, porque claramente es así, rechazan el goce femenino, pero como diría Lacan, rechazan el goce femenino en el punto de poder disfrutar de este cuerpo y de esta sexualidad, digamos, más allá de toda coordenada estrictamente fálica, ¿no? Gozar de un cuerpo que no tiene falo, que no tiene pene, poder disfrutar de eso, poder no estar atribulada por esta cuestión de representar todo el tiempo y 100% el falo ideal al cual el otro necesita mirar, es decir, todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión que los feminismos traen hoy, que es un poco salirse de estas sujeciones a los ideales, ¿no? Y que me parecen interesantes porque es una manera de encontrar un saber hacer con lo que no hay, ¿no? Entonces Freud, como está construyendo la teoría de la histeria, bueno, le hace mucho hincapié en todas las inhibiciones que seguramente Dora tiene, porque está muy anclada en esta cuestión del amor a su padre, ¿no? De amar al padre. Entonces,
en algún lugar, cuando el señor de K se la lleva y le propone ya pasar a los hechos y le dice, bueno, porque mi mujer no es nada para mí, Dora le sacude una cachetada terrible y de alguna manera Freud lo que llega a pensar, porque él ahí hay un quiebre y un abandono del tratamiento, recuerden que ahí hay una interrupción, es como que Freud dice, bueno, yo lo que no escuché es la atadura homosexual de Dora a la señora de K. Por ahí Dora estaba enamorada de la señora de K. Podría ser. Pero también es cierto que por ahí Dora estaba repodrida de que no se escuchara lo que le pasara. ¿O no? Digo esto porque no tenemos que poner en un altar a Freud, porque Freud se equivocaba mucho en el nivel clínico. Porque claramente una cosa es Lacan, sí, perdón, Lacan habla de la identificación viril, ahí tiene que ver con que, bueno, hay una identificación con el señor K. Pero claro. Mira, yo lo que a esta altura pienso, ¿no? Es que claramente Dora no se puede salir de esta cuestión de ser el falito, ¿no? De esta cuestión de estar ahí siendo el objeto, digamos, de seducción para el señor de K. Ese es para mí es lo más importante, ¿no? Porque ella en realidad ella lo hace porque, bueno, porque ama al padre y porque, bueno, entonces también se enamora de la mujer con el padre está, es decir, me parece que es el colmo de la histeria en ese sentido. Está muy metida en estas cuestiones y claramente lo que Lacan llama para mí la identificación viril es este tema de, bueno, digamos, de sostener ahí ese lugar de objeto de trueque entre estos dos hombres, ¿no? De no mandar a estos dos tipos a la mierda, en una palabra. Digo yo, como yo lo pienso hoy clínicamente, tomada por mi discurso de época, porque es cierto que, bueno, hay que entender las coordenadas, porque, digamos, claramente la identificación, lo que llama Lacan la identificación viril es lo que yo les digo, el entrampamiento de la histérica en el goce fálico. ¿Se entiende, Maximiliano? sí, sí, sí. Porque además yo en eso soy Ujú. estrictamente lacaniana, ¿eh? No me muevo de la teoría de Lacan. Sí, María Ángeles. Hola, Maite. A mí se me ocurrió pensar recién, es la primera vez que se me ocurre, esa cachetada también como una cuestión de mi señora no me importa, ¿no? Como una destitución a su propio padre en el sentido que, ¿cómo no te va a importar si para mi padre es súper importante? Como que le baja, ¿no? Esta cuestión del Realmente, padre todopoderoso que ella tiene, ella exacto. enamorada de la señora de acá, y el padre, ¿cómo se va a equivocar? Sí, Claro, ¿no? ella la cachetada acá tiene que ver con lo que vos situás, justamente, si está tan enredada en cómo este tipo me va a contar que la mujer no vale nada si es la amante de mi papá. Obvio. La cachetada acá. Pero recuerden que es una cachetada hacia Freud, porque después ella deja el tratamiento. Porque la interpretación freudiana es que ella rechaza la interpretación que Freud le da a esto, porque Freud lee que ahí ella no quiso saber nada con su excitación con K y no se permitió ir a los papeles. ¿Es así o no? Freud piensa de esa manera. Piensa en términos de inhibición, como todas las histéricas que se enfermaban, que tenían alucinaciones, que les dolía el cuerpo, que tenían hacían por todo por una cuestión de que, bueno, no se animaban a gozar con su cuerpo, ¿no? La conversión histérica como sustituto del acto sexual. Eso es la tesis freudiana.
como no se puede gozar con el cuerpo, aparece todo el gran fenómeno histérico, la gran conversión histérica como equivalente. Pero esta es la teoría freudiana, pero acá la piba, en realidad lo que tendría que haber recibido como interpretación es decir, bueno, qué enredo este, ¿no? Escuchar de este hombre, hablar así de esta mujer, que en realidad vos sospechás que anda con tu papá. Es decir, poner en palabras este cuarteto donde ella de alguna manera está ahí metida, ¿no? Con lo cual es muy difícil que ella pueda avanzar en erotizarse con un tipo que está ahí metido en un cuarteto, en una cama redonda con el padre y la mujer de acá, digamos. ¿Se entiende? Además, se podría pensar que con esto de mi mujer no es nada para mí, como que también se cae esa figura con la cual ella podría en tal caso competir, digamos, Sí. porque, ¿no? Ahí pensaba en eso, venía señalando el tema de la competencia por la posesión del falo, entonces digo, bueno, pero ¿y ahora con quién compite, no? Más allá de que indudablemente hay algo contextual en todo esto que, bueno, pensando en Dora adolescente, se me hace muy complejo pensar alguna circulación de deseo ahí, pero igualmente también pienso en, bueno, ¿cuál es el lugar de la señora acá? Ahí cuando se cae, ¿no? Como, Totalmente, porque ella en algún lugar también necesita, justamente, ¿no? Para poder salir del Edipo, poder identificarse con una madre que sea, o una mujer que sea amada y valorada, una mujer que realmente pueda armar, ser el síntoma de un hombre, ¿se entiende? Uno lo ve mucho en la clínica, estas chiquitas que tienen mucha dificultad en hacerse valorar, en competir, digamos, ¿no? Porque finalmente la madre es una figura competitiva, la mujer debe poder competir con esta madre, que es el objeto, ¿no? El síntoma del padre, el objeto de amor y de goce del padre, y en esa medida, en esa rivalidad y en esa competencia, se da cuenta que va a perder ahí y tiene que ir a buscar en otro lugar. Esa es la lógica de la exogamia, que ahí no, ¿no? Ahí funciona en nombre del padre, acá no. Vos rivalizás porque necesitas rivalizar, claro, con tu mamá para poder, digamos, como dirían las feministas, empoderarte, pero después tenés que ir a buscar otro lugar. Hay así no, hay de la prohibición del incesto en la mujer, ¿se entiende? El incesto siempre es con la madre. Y claramente si ella se queda ahí metida en esta rivalidad, en esta cosa de que solo es la madre que ocupa el lugar de la madre, también hay algo de fijación con la madre. Esta es la verdad, ¿no? En ese sentido, yo creo que ella no hubiera querido de Freud, bueno, otra lectura, no una lectura de, bueno, al final sos una cobarde que no te calentaste y le diste una trompada porque en realidad hubieras querido seguir. Porque esa es un poco la interpretación freudiana. Y Freud dice, no, me equivoqué, porque yo le tendría que haber marcado, claro, ella cuando dijo esto, porque el verdadero objeto de amor era la señora de K, entonces yo no interpreté la pulsión homosexual. Yo no sé si hay una pulsión homosexual, no lo sé. Pero claramente Freud también se da cuenta que él se equivoca en esa interpretación. Por eso con la histérica hay que ser muy cautos cuando uno interpreta. Uno no puede interpretar desde la teoría ramplona, tiene que poner a jugar, digamos, una cuestión de escuchar, porque justamente la histérica es como el tero, ¿no? Canta en un lugar y pone los huevos en el otro. Hay que poder descifrar de qué se trata, ¿no? Porque evidentemente Dora, por un lado, está sacrificada por este amor al padre a este lugar donde ella queda metida en una cosa muy endogámica, claramente es muy endogámica. Y tiene que aguantarse además que ver que el padre le mete los cuernos a la madre con esta mina que a su vez para el señor K no vale nada, es terrible, ¿no? Es como que no hay lugar para el amor, no hay lugar para que alguien de alguna manera te valorice, ¿no? Hay una cuestión ahí muy caída. Ella de alguna manera muestra
la impotencia del padre con el síntoma de la tos, la felatio, ¿no? Es decir, de alguna manera ella muestra los puntos, digamos, de insuficiencia, pero no puede hacer nada con eso, no se puede separar. Digo esto porque es muy interesante que nosotros pensemos, ¿no es cierto?, que me parece muy importante, cómo hay que contextualizar, ¿no?, la dirección de la cura, ¿no? Creo que también una cosa que yo había pensado, en Mi mujer no es nadie para mí, es también denunciar la verdad que habita en el padre, ¿no? Que él está con una mujer que no es nada para él, que es su propia madre, y que entonces se consigue esta amante y entonces le entrega a su hija, que entonces su hija tampoco es nada para él. En el fondo yo creo que también Dora ahí entiende lo poco querida que es por el padre. Es un punto de angustia, ¿no? Mi mujer no es nadie para mí, y el padre de Dora diría, bueno, mi hija tampoco, porque se la entregó como moneda de cambio al marido de mi amante, para que no me rompa las pelotas. Es una posición, la del padre, totalmente canalla y bastante perversa, ¿no? En ese sentido, pensar muchas histerias como Sí, respuesta a perdón. posiciones perversas. Sí, sí, perdón. Yo pensaba justo, así como lo decía recién en esto de esta de posicionarse como objeto, pero como objeto de deseo del otro, y acá queda en una posición de objeto, pero como objeto de cambio. O sea que en ¿Viste? el fondo es objetal, pero totalmente desvalorizada de lo que quiere Exacto. ser. Entonces es Exacto. como querer correrse, pero querer estar. Y Claro, es un ella poco está esa muy dualidad. metida en eso, de que ella no puede mandar a todos a la mierda porque ¿cómo le va a hacer esto al padre? Claro. Ahí está el punto de adolescente de necesidad de transitar, de salir del Edipo, que es dejar a este cuarteto, bueno, que busquen otro, no sé, ¿entendés? Mm, Para lo cual sí. ella necesita empoderarse como mujer, y ahí falta esta figura, esta figura materna, ¿no? Que está como muy caída, porque es la cornuda, de alguna manera, ¿no? Es muy complicada como figura identificatoria. Fíjense, no sé si ustedes tienen el caso de la joven homosexual. Ahí sí, se dan cuenta que Dora es una coordenada de un impasse en la feminidad, pero yo no veo una cosa homosexual, porque en la joven homosexual hay un desistimiento de la posición femenina. Es como que la joven homosexual, cuando siente que no puede competir con la madre, porque la madre era terrible, la madre de la joven homosexual, yo no sé si les conté que iba a unos balnearios ahí en la zona de Baden-Baden, esos lugares maravillosos que hay en Europa, ¿no? Y que iban a la zona de baños, y entonces cuando alguien se acercaba a adularla a la hija, qué linda hija usted tiene, ella decía que no era su hija, que era una acompañante, porque ella claramente quería retener este lugar de la mujer que seducía. Era una mujer que además tuvo un embarazo cuando esta pibe era una adolescente, que es muy complicado. Una cosa es tener un pibe cuando la nena tiene 9 años y otra cuando la nena tiene 15. Es algo así como una cuestión de mucha rivalidad, y ella en lo que a la joven homosexual le pasa es que desiste de la posición femenina. Eso lo marca muy bien Pommier en el primer capítulo del libro, que entre paréntesis les voy a mandar las fotocopias que tengo. No son fotocopias, son fotos. Voy a ver si puedo mandarles el material. Porque ella desiste de la posición femenina y adopta un carácter viril, siendo ella la mujer que adora a la dama, se pone en una posición masculina. Ahí se ve con más fuerza lo que Lacan llama la identificación viril. Para mí la identificación viril se da en la joven homosexual, no se da en Dora. Yo ahí discuto, Ujú. ¿no? Para mí lo que hay en Dora es un entrampamiento fálico, histérico, que tiene que ver con el tiempo además evolutivo en el cual ella está, pero claramente donde hay una identificación viril es en la joven homosexual, porque hay un desistimiento de la posición femenina. Ella renuncia a la feminidad y pasa, digamos, a
a gozar y tomando una identificación masculina. ¿Mm? Ahora, se entiende que no es un tema moral el que uno plantea de que está mal que ella ande con el marido, sino que no es por un tema moral, sino por un tema, digamos, de poder salir al juego, porque la sexualidad no se puede tomar una posición sexuada si no se sale a la exogamia. Esto no lo dice Lacan, lo dice Levi Strauss, lo dice la antropología, la antropología estructural, en el sentido de que para poder constituirnos como grupo social necesitamos, bueno, él llama que bueno, la estructura social está dada por la circulación de las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que tienen que circular en la exogamia, es decir, la única manera de hacer lazos sociales es saliendo de las coordenadas de la endogamia. Si no, es imposible. Es un tema de estructura, ¿se entiende? Esta cuestión del nombre del padre, esta cuestión bíblica de dejarás la casa de tus padres y tomarás una mujer, bueno, tiene que ver con la versión mítica de cómo se constituye el lazo social. La exogamia es una necesidad de estructura en el hablante, no es un problema moral de que está mal, no sé, quedarse con la mamá y el papá, no es un problema moral, ¿se entiende? Esto también hay que situarlo. Pero claramente, bueno, hay una cuestión donde, bueno, es muy interesante también, yo por eso quería hablarles de Dora, para ver lo que es un impasse en la transferencia, ¿no? Claramente hay un impasse en la transferencia con Freud, que hay que situar, ¿no? Es decir, porque ahí Freud no puede escuchar el decir del paciente, qué le pasa a esa mujer en esa singularidad específica, sino que empieza a situar esta cuestión de la teoría. Entonces, cuando lo que le pasa a Freud cuando él quiere comprobar con el caso la teoría, que es la misma cuestión complicada que se le arma con el hombre de las ratas. Perdón, el hombre de los lobos. El hombre de las ratas es un caso mucho mejor escuchado que el hombre de los lobos, porque en el hombre de los lobos hay un montón de metidas de pata muy grande de Freud, que después las descubre Ruth McBrunswick, que es la que continúa tratando, y hay todo un libro que se llama Conversaciones con el hombre de los lobos, donde claramente este hombre después tiene varios desencadenamientos psicóticos, y él es, digamos, como, además era un tipo que no le pagaba a Freud, y Freud lo atendía igual porque como le daba todos los elementos para armar toda la cuestión de la escena primaria, es muy complicado cuando uno toma un caso para comprobar la teoría. Nunca hagan eso, porque eso es terrible. Uno tiene que escuchar lo que le pasa al otro. Y después ver de qué manera eso se mete. Yo, por ejemplo, hay un caso que es muy largo, que bueno, tengo muy poquito para contarles, bueno, pero es una paciente de muchísimos años atrás, y era una muchacha que venía porque se desmayaba, era una muchacha que era maestra jardinera, y no sabían, no había una causa fisiológica, no había una causa orgánica, entonces la mandaron a una lista. Y rápidamente ella empieza a hablar de que, bueno, en el momento que se empieza a desmayar, resulta que se estaba por concretar un casamiento con un hombre con el cual ella no está del todo segura, y empieza a aparecer en el análisis las preguntas sobre si efectivamente ella se quiere casar con este hombre, porque una vez lo vio tan violento que se preguntó si este hombre podía ser el padre de sus hijos, bla, bla, bla. Resulta de lo cual, bueno, finalmente ella deja de desmayarse y corta la posibilidad de casarse con este hombre. Ahí empieza realmente su análisis, donde, bueno, se ve claramente toda una encrucijada histérica, donde ella de alguna manera, toda su infancia ha transitado en un lugar de cómplice de deslices e infidelidades de la madre,
porque la madre la pone de cómplice, la madre traía hombres a la casa y la pone ella de cómplice, ella no le puede contar nada al padre, finalmente ella, la madre además es una mujer que no le habilita a ella para ser mujer, que le seduce a los amigos en la fiesta de 15, una mujer terrible. Pues la madre tiene una historia terrible porque supuestamente se encuentra con un padre que ella perdió cuando vino, porque es una inmigrante italiana, y resulta que el padre lo trae a la Argentina y el viejo se enamora de ella, y ellos tienen que ver esa escena en casa. Y curiosamente el síntoma del desmayo es un síntoma donde ella queda muy identificada al padre, que es un tipo que le cuesta ver, ¿no? Es decir, el desmayo es un equivalente de, bueno, no quiero registrar esto a nivel consciente, me desmayo, ¿no? Bueno, y ella empieza, además aparece que ella, en el momento en que empieza su análisis, ya estaba en una historia con un compañero del colegio donde ella trabajaba, que era un profesor de educación física, y bueno, empieza toda una historia, a desplegar toda la historia de la madre, la historia de este abuelo que no es tal, que sería, no sabemos si era el padre o un italiano que se hizo pasar por padre para engancharse a la madre. Bueno, una historia muy perversa, por eso ¿no? La presencia de cierta perversión en algunas histéricas, en algunas familias de estas histéricas. Ella se engancha con este hombre la empieza a engañar a ella, encuentra en el hombre un sustituto de la madre, ¿no? Arma una pareja de un tipo parecido a su madre, y bueno, ahí aparece, digamos, un punto de quiebre, un punto de angustia, y bueno, finalmente aparece esta cuestión de cómo ella cede esta fijación infantil del estrago materno, porque finalmente ella estaba muy instalada en una dimensión de ser objeto de esta madre, ¿no? Usaba, en un momento me cuenta que usa chupete hasta los 7 años, que la madre tenía 7 chupetes para darle, y que ella tuvo un sueño de angustia donde piensa si este amante último que tuvo, el texto del sueño era, ¿y si fulano fuera mi chupete? ¿No? Y bueno, claramente estaba claro que este era un representante del estrago materno que ella se negaba a renunciar como al chupete, ¿no? Bueno, y el caso está, se los cuento así muy reducido, pero está muy desarrollado. Pero es muy importante porque ahí realmente hay un trabajo de análisis en el sentido de haber ido a los puntos de fijación de goce, a la posición predípica y el estrago con la madre, y ella entonces sale de este lugar complicado, digamos, de ser la mujer engañada, la mujer maltratada, incluso ella tiene un aborto y tiene que ir sola, una cosa muy espantosa, y logra, digamos, ubicar, ¿no? La posibilidad, digamos, de ser amada y de ser valorada, ¿no? Que fíjense todo el trabajo que tiene que hacer el análisis para llegar a encontrar con esa posibilidad. Bueno, ella después termina su análisis y bueno, pudo después hacer, ella después dejó, pero aparentemente tuvo bien, pudo hacer una carrera universitaria que había interrumpido, pudo continuar su vida, ¿no? Pero claramente estaba, ahí la posición histérica claramente estaba muy asociada a un lugar. Ella, por supuesto, se dirigía al padre, pero muy fallidamente, porque estaba muy, muy metida en la cuestión predípica con la madre, que eso también es muy importante en la histérica, ¿no? Situar esta cuestión, digamos, de la fijación y el estrago materno, que es toda una línea de trabajo que es muy importante desarrollar, ¿no? En este caso yo después les paso el trabajo y por ahí sería bueno que lo leyeran, pero eso también es importante, ¿no? Esto que veíamos recién, de cómo ella tiene una madre en posición canalla, donde es una madre que no la habilita a ella para su feminidad, y entonces ubica a una pareja que la bastardea y la maltrata, ella se identifica con el padre, en el sentido de que ella es la traicionada y la humillada, ahí hay una identificación al padre, pero a este padre
que se desmaya, ¿no? Que no puede ver nada, ¿no? Es un padre que no la puede sostener, ¿no? En el lugar femenino. Por eso ella necesita salirse del estrago materno para poder situarse en una posición, como dirían las feministas, de mayor empoderamiento femenino, ¿no? Tiene que destetarse de la madre, tiene que renunciar a ese objeto incestuoso, ¿no? Que es la madre. Bueno, esto era un poco lo que yo les quería transmitir hoy. No sé si quedan unos minutitos, si alguien tiene ganas de comentar algo. Bueno, por ahí los ayuda a pensar algún material, alguna situación. Es un poco por ahí bastante condensado, por ahí les voy a pedir que después puedan, escucharon la clase, quedó bien grabada de la otra vez, yo esto lo voy a subir a YouTube, porque ya la próxima clase, que va a ser la clase presencial, no se olviden que la próxima clase va a ser una clase presencial en el colegio. No sé si todos pueden, la mayoría puede venir, porque creo que... Marité, te Sí. hago una pregunta. Em, Cuando es clase presencial, para los que no, en caso de que alguien no pueda ir, ¿se transmite también por Zoom? Me parece que es híbrida, sí, sí, que yo voy a llevarme por lo menos esta laptop y o me darán, o no sé, una computadora en el colegio y se haría híbrida. Ujú. Claro, bien. Es decir, por supuesto no tiene la dinámica el que está afuera que el que está dentro, eso es obvio, pero es cierto que la persona que no puede concurrir porque no se vive en el interior no va a perder la clase. Vamos a trabajar sobre histeria masculina, así que yo después les voy a pasar la bibliografía, que es un caso que es toda una situación interesante. Yo en el mes de mayo voy a estar afuera, voy a intentar dar la clase, pero no sé si me va a resultar porque hay bastante horario de diferencia. Yo en realidad me voy de viaje, pero voy a estar en la casa de mi hija, ¿no? Yo tengo una hija viviendo afuera en Budapest, pero son muchas horas. Y es un sábado, es complicado, porque por ahí le complico la vida a toda la familia. Así que voy a ver si grabo la clase o dejo un reemplazo. Yo no tendría problema en subir la clase al YouTube y que ustedes la tengan por YouTube. Yo voy a proponerlo esto, si no consigo reemplazo, ¿no? Porque serían el 2 y el 4 de mayo, ya junio voy a estar acá. Y en mayo me gustaría darlas a mí porque son neurosis obsesiva, y yo le doy una vuelta bastante importante al tema, si no paso a otro tema y después en junio doy neurosis obsesiva. Pero bueno, me va a encantar verlos personalmente, me parece bien que haya, aunque sea una clase, y los que puedan, bueno, me parece importante que vengan, ¿no? Me parece a mí, ¿no? A mí me gustaría que nos viéramos. Bueno, yo los voy a tener que dejar porque estoy en Uruguay, tengo que ir a buscar el barco a Colonia, así que tengo que cortar ahora. Así que Yo bueno, quería hacer una pregunta, un segundito, sí, en relación a la bibliografía, ¿no? sí. Que no veo en el campus que se pueda descargar, no sé si alguno la pudo encontrar en algún lado y podría compartir el link. Yo la voy a subir. Algunas cosas se las pasé, pero el resto me voy a ocupar yo. Y se los paso por WhatsApp. Que Bueno, sería toda esta bibliografía de Pommier, de Gerard Pommier, que está agotada. ¿Entendés? No se puede subir porque es un libro que no se imprimió más. Así que hay que escanearlo. Yo lo voy a ir escaneando y lo voy subiendo. ¿De acuerdo? bueno, pero hay entonces un grupo de WhatsApp, según estoy entendiendo, de esta Ah, materia. Florencia, vos no estás en el grupo de WhatsApp. No, no estuve en la primera clase, debe ser por eso. Ah, bueno, mandame un WhatsApp. Te doy acá, te pongo en el chat el número Dale, gracias. y entonces yo te incluyo. Por supuesto, porque quedaste colgado. Yo después te reenvío todo. Ahí lo tenés. ¿Ok? Sí, gracias, ahí lo copio. Bueno, Florencia, bueno, chicos,
Buenísimo. Que tengan buen fin de semana y nos vemos entonces en forma presencial. Les mando un cariño, ¿eh? Muchas Gracias. gracias. Bueno, Chao. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.